WWE está enfrentando tal vez una de sus etapas más difíciles en estos últimos años, con malos buqueos, decisiones corporativas que atentan contra las expectativas y los deseos de los fanáticos, despidos de figuras importantes, luchadores queridos por los fans, horribles temas de entrada e historias sin continuidad o sentido alguno. Es por esto que en este video hablaré sobre los peores elementos ya existentes o las peores decisiones tomadas por Triple H y compañía en la empresa más importante de wrestling del mundo en este año 2025 y el 2024 que pasó. Yo soy Double H y esto es lo peor de la era Triple H en WWE. Antes de comenzar con este bastante negativo video, no olvides suscribirte al canal si es que quieres ver muchos más videos como este. Entonces, clara esta información, podemos comenzar. Número 1, comenzaremos con las historias de rivalidades sin terminar. Sí, son diversas las historias que prometían ser interesantes, las cuales han sido prácticamente arruinadas o simplemente no han tenido continuidad alguna en WWE. Como por ejemplo tenemos la rivalidad entre Chad Gable y Otis, que si bien Otis no es un personaje tan relevante en WWE, últimamente estaba teniendo un apoyo bastante importante por parte de los fans, ya que supo rebelarse ante los malos tratos que recibía por parte de Chad Gable. Sin embargo, esta historia prácticamente no sirvió de nada. No benefició ni a Chad, ni tampoco a Otis, de ninguna forma. Solamente sirvió para que Chad Gable lograra formar el grupo American Made y para que Otis, siga haciendo nada en WWE. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Otra historia sin continuidad fue el push a Solo Sikoa como el supuesto nuevo jefe tribal. Era un push bastante importante que se vio abruptamente acabado en la lucha de War Games del año pasado y además en su posterior derrota a comienzos de este año ante Roman Reigns en lo que fue el episodio debut de Raw en Netflix. Si bien sirvió esto para reivindicar a Roman como el único o el original jefe tribal, esto no ayudó en nada a la estrella emergente que se supone que era Solo Sikoa y solamente pasó a un segundo plano, casi siendo un segundo acto de Jacob Fatu en la actualidad. Pero por suerte, recientemente solo ha vuelto a tomar algún grado de importancia en WWE gracias a su cambio de personalidad o de personaje en un luchador ya mucho más distendido y gracioso, que incluso está haciendo que sea mucho más agradable verlo en los shows semanales de SmackDown. ¿Cuál será el futuro de Solo Sikoa? ¿Tendrá un futuro tan importante como el de Roman Reigns? Probablemente no, pero por lo menos estamos viendo un lado distinto de él que tal vez lo puede llevar a algo interesante, incluso hasta un face turn, aunque de momento pareciera que Jacob Fatu es más probable que tenga ese face turn, si es que ya no lo tuvo. Y tal vez una de las historias más impactantes recientemente que no ha tenido ninguna continuidad fue el turn heel de John Cena, que después de muchos años en que los fans pedían y pedían ese turn heel del héroe máximo de los niños de los años 2010, finalmente esto no llegó a nada. La decepción. Si bien prometía harto esta historia, ya que Cena uniéndose a The Rock, dos de los más grandes luchadores de la historia de WWE, hacía que esto fuera una facción muy importante, no terminó en nada. The Rock ni siquiera estuvo presente en el WrestleMania 41 en la victoria de John Cena como campeón máximo, más veces campeón mundial con 17 veces. Solamente fue un segmento prácticamente de lo que ocurrió en Elimination Chamber que sirvió para generar un poco más de ruido de cara a WrestleMania. Lo que podría haber sido tal vez una gran facción liderada por The Rock como una especie de manager del grupo y como John Cena como ese líder campeón mundial, incluso tal vez con la posibilidad de potenciar a algunas jóvenes estrellas que se unan a esta facción, terminó siendo una horrible confesión de The Rock donde dijo que no había ningún plan detrás de eso. ¿Qué?
También terminó siendo un pésimo buqueo para John Cena como campeón heel, donde si bien salvan algunas promos tal vez de él, ha sido horrible, teniendo una lucha hace poco no titular ante R-Truth y otra lucha en parejas en Money in the Bank que en realidad no sirvió para nada. Y además terminó todo esto siendo una terrible decepción para los fanáticos de WWE. ¿Decepción? Bueno, vamos al segundo punto, que tiene que ver con luchadores arruinados. Hemos podido presenciar cómo Triple H básicamente se ha meado sobre grandes luchadores que prometían muchísimo. Primero tenemos por ejemplo el caso de Austin Theory, un joven luchador que parecía ser el nuevo elegido por Vince McMahon, que fue ganador del Money in the Bank y además fue campeón de los Estados Unidos en 2 oportunidades. Terminó teniendo básicamente el peor canje de un maletín en la historia, canjeándolo por el título de los Estados Unidos y además perdiendo aquella lucha, pasando de enfrentar a John Cena en WrestleMania y venciéndolo, a participar solamente este año en la Andre the Giant Battle Royal en SmackDown, que ni siquiera la ganó, y ni siquiera fue en WrestleMania, fue en SmackDown, imagínense. Además se hizo compañero de Grayson Waller, lo cual juntos, más allá de haber ganado los títulos el año pasado en WrestleMania, títulos en parejas, no han hecho nada, más allá que por ahí uno u otro squash que han recibido, prácticamente siendo jovers. Y terminando esto en la real decadencia de una de las grandes promesas de la empresa, quien creo yo necesita urgente un cambio a face, pero al parecer Triple H ha hecho durar una eternidad este face turn y no le veo mayor interés en hacer que Austin Theory tome algún lugar protagónico en la empresa. Otra estrella arruinada es por supuesto Finn Balor. El príncipe pasó de ser un luchadorazo, una leyenda prácticamente de NXT, 2 veces campeón de dicha marca, además campeón intercontinental, campeón de los Estados Unidos y además fue el primer campeón universal de la historia. No olvidemos que este título fue prácticamente un título mundial. Con una entrada icónica, con un look sin igual, con un temazo de entrada y además sumado a su invencible alter ego, el demonio Balor. Todo esto que suena grandioso, que podría convertir a cualquier luchador en una estrella futura Hall of Famer, terminó siendo enterrado por Triple H. ¡No mames, otra vez! Quien tiene a Finn Balor perdiendo cada vez que este entra a un ring, con un tema de entrada que nadie reconoce, que además es horrible, además siendo campeón Pizza y ni siquiera siendo líder del Judgment Day, una agrupación en la cual ha estado por ya bastante tiempo y que solamente ha estado a la sombra de Damian Priest en su momento y actualmente incluso de Dominic. ¡Uy, qué mal! Pero bueno, incluso diría yo que a la sombra incluso también de Rhea Ripley en su momento y ahora de Liv Morgan. Pero bueno, se rumoreaba de un supuesto gran push para Finn Balor este 2025, pero creo que, no sé, veo a John Cena terminando como face nuevamente antes de que Finn Balor vuelva a ser un luchador importante en la empresa. Y bueno, y por supuesto, como no mencionar a tal vez una de las estrellas más arruinadas de WWE, estamos hablando de Gunther. El austriaco logró tener al reinado más grande como campeón intercontinental, todo para perder el campeonato con Sami Zayn en WrestleMania. Y no es que tenga problema con Sami Zayn, pero la forma en que perdió es probablemente el gran problema. Gunther ya había vencido a Sami previamente en una defensa titular, además lo destrozó en el ring en dicha lucha en WrestleMania 39, y además no hubo ninguna historia detrás de esta lucha o historia relevante. Aún así, de la nada, Sami despertó, ¿no es cierto?, después de ser humillado durante casi toda la lucha por Gunther, y con un Brainbuster en el esquinero terminó acabando con el histórico reinado intercontinental de Gunther. Luego de esto, Gunther se recuperó, logró ganar el King of the Ring, reivindicándose, siendo posteriormente el campeón World Heavyweight, esto en WrestleMania. Totalmente reivindicado el Red Ring después de esto. Tuvo defensas titulares bastante buenas,
recuperando un poco su aura, aunque bueno, personalmente considero que nunca volvió a ser el campeón que era cuando era Intercontinental, pero aún así fue un muy buen campeón World Heavyweight. Todo estaba muy bien hasta que llegó WrestleMania 41, donde Gunther fue derrotado, vencido, abatido, humillado por Jey Uso. Jey Uso, un luchador con un set de movimientos bastante limitados, pero que al parecer tiene el poder del JIT o algo así, porque hizo tapear a Gunther en nada más y nada menos que la vitrina de los inmortales. Pero ya nada puede salir peor. Arruinando totalmente a Gunther y, bueno, perdiendo toda credibilidad como luchador. Pero bueno, ¿qué hizo Triple H después de esto para recuperar a Gunther? Para reivindicarlo, para que recupere su autoridad, su aura. Lo hizo enfrentar al comentarista Pat McAfee. Y esto es lo peor. Claro, esa fue la solución de Triple H, enfrentar a Pat McAfee, que además más encima le dio la mano al final de la lucha. ¡Qué puto! Bueno, lo único que falta realmente en este momento para Gunther es que tal vez su próximo rival sea Tozawa y este lo orine encima, no lo sé. Pero bueno, ¿cómo pudiste masacrar tanto una futura leyenda como Gunther, Triple H? Nunca te lo vamos a perdonar. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Y bueno, vamos a un tercer punto que son los despidos. Los despidos de WWE. Si bien Triple H no ha despedido a tantos luchadores como tal vez lo hizo Vince en la época de la pandemia de COVID, el ex de Generación X dejó en libertad a luchadores importantes para la fanaticada, como bueno, lo fue el reciente despido de R-Truth, uno de los luchadores más queridos y reconocidos por los fans, por su gran trayectoria, por su inigualable humor. Fue despedido como una basura, sin justificación alguna válida, la verdad. Además de R-Truth, despidieron a Dakota Kai, otra superestrella queridísima por los fans, que nunca realmente tuvo una oportunidad para brillar en WWE. Además de R-Truth, quien, paréntesis, fue recontratado por Triple H o por Nick Khan o por quien sea, ya que la WWE se manifestó en los shows en vivo. Además de esto despidieron a Carlito, que también era otro acto importante de comedia en los shows semanales de Raw. Todo esto se suma a diversas estrellas de NXT que también fueron dejadas en libertad y del roster principal, que tampoco tuvieron alguna oportunidad para demostrar de lo que eran capaces. Esto suena peor cuando piensas que otros luchadores, tal vez mucho menos talentosos, siguen en la empresa. No voy a dar nombres, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Además, hacer una mención honrosa a Ricochet, que si bien fue un luchador que se fue por su cuenta de WWE, también era un luchador que nunca tuvo una real oportunidad de demostrar de lo grandioso que era. Si bien se le criticaba bastante por su desempeño en el micrófono, este lo ha hecho bastante bien en ese aspecto en AEW. Bueno, y obviamente ni hablar de su inigualable talento dentro del ring. Bueno, y vamos a un cuarto punto, que vendría a ser la música. No podemos dejar pasar este tema que actualmente aqueja a WWE. Los productores musicales que tienen en este momento son el grupo The Rebel, quien ha hecho que sea imposible reconocer a los luchadores cuando estos aparecen, tal como lo mencionábamos con Finn Balor. Son temas que no reflejan nada la personalidad o el gimmick del luchador, con un mix de canciones que parecieran hechos por adolescentes usando Fruity Loops. A pesar de las incansables quejas de los fans, WWE sigue haciendo caso omiso y no pareciera haber ninguna intención de traer de vuelta a CFO o al máximo crack de cracks. Estamos hablando del legendario Jim Johnston. Tendremos que seguir adivinando de qué luchador se trata cada entrada al Royal Rumble, como una especie de desafío anual al parecer. Y bueno, para terminar brevemente voy a mencionar el horrible buqueo que ha tenido la división en parejas. Si bien en SmackDown ha ido mejorando un poco la cosa, en Raw la verdad no hay nada. La verdad es que nadie hace nada por ellos. ¡Baila porque ustedes no hacen nada! ¡Va! Al parecer Triple H no tiene interés en esta división. Por suerte en SmackDown las cosas han ido un poco mejor, gracias a equipos como The Street Profits, que son los actuales campeones, DIY, los Motor City Machine Guns,
los recientes subidos al main roster Fraction y ahora Wyatt Six, que bueno, paréntesis, fue una facción que tuvo un debut espectacular, un desarrollo bastante pobre y terminaron básicamente en la mierda. Pero bueno, ahora volvieron, por suerte volvieron, ¿no es cierto?, para causar un gran impacto atacando a la división en parejas. ¿Hola? ¿Alguien puede explicarme qué coño es esto? Sí, a la división en parejas. Incluso con una promo de Bo Dallas, con un montaje de la cara de Bray Wyatt. No sé si dimensionan lo que estoy diciendo. Un montaje con la cara de la leyenda de Bray Wyatt, dedicándoselo a la división en parejas. No sé si eso beneficia a la división en parejas en sí, le da más importancia, o le da mucho menos importancia y perjudica, la verdad, a Wyatt Six, no lo sé. Pero bueno, tendremos que ver qué es lo que pasa con eso. Por lo menos, espero que ganen por último los títulos en pareja en algún momento. Pero bueno, obviamente tenemos que mencionar que estos equipos tuvieron una luchaza de escaleras espectacular, tal vez una de las mejores luchas que hemos visto este año, de escaleras por los títulos en WrestleMania 41. Ah, no, verdad que no fue en WrestleMania, fue solamente en un simple SmackDown. Una falta de respeto. Porque es cierto, la lucha pedorra de New Day contra War Raiders ocurrió en WrestleMania, siendo tal vez una de las peores luchas en pareja que he visto en mi vida. Muy bien ahí Triple H, excelente trabajo. Además siguen teniendo esos horribles títulos de pizza en Raw que no tienen nada que ver con estas hermosuras que tenemos en SmackDown. Pero bueno, esa es la división en parejas actualmente con Triple H. Y lo otro importante a mencionar en este punto, que no tiene que ver con la división en parejas, es por supuesto una de las grandes debilidades también de Triple H hasta ahora, que es el cero push para estrellas queridísimas y aclamadas por los fans, como por ejemplo lo es Karrion Kross, como lo es LA Knight, quien prometían muchísimo, que parecía que ya iba a ser campeón mundial, incluso retó a Roman Reigns cuando era el jefe tribal, y aún así no terminaron nada. Carmelo Hayes, que es uno de los luchadores que más prometía de NXT, que hoy en día se puede decir que está casi arruinado. El mismo Finn Balor que mencionamos anteriormente. Mi príncipe. Y el desaparecido Ludwig Kaiser, que bueno, fue visto por última vez en redes sociales, respondiéndole un video, ¿no es cierto?, una promo de Charlotte con Tiffany. Bastante sospechoso, ¿eh? La última vez que lo vimos fue respondiéndole algo a Charlotte Flair. Sospechoso, ¿no les parece? Bueno, y estas fueron algunas de las malas decisiones de Triple H y compañía en WWE hoy en día. Esperemos que las cosas cambien, que las cosas mejoren, pero después de ver las mesas y escaleras con publicidad en Money in the Bank, creo que mis esperanzas de que esto ocurra se van acabando poco a poco. Si tienes en mente alguna otra mala decisión que Triple H, no odio Triple H, pero creo que su trabajo hasta el momento deja harto que desear, sobre todo después de todo lo que prometía. Bueno, si tienes alguna otra mala decisión que ellos hayan tomado, déjalo en los comentarios. Y por supuesto, si es que este video te gustó y estás de acuerdo con lo que yo dije, o no, igual dale like. Nos vemos hasta la próxima entrega en un nuevo video de tu canal de lucha libre favorito, WH Wrestling. Bye.